Quiero saludarles en esta oportunidad, dando gracias al Señor por sus vidas. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar hoy en nuestro estudio de las cartas carcelarias. Hemos visto la carta de Efesios, la carta a Filipenses y ahora vamos a ver la carta a los Colosenses. Por favor, abra su Biblia, Colosenses capítulo 1, vamos a estar estudiando esta preciosa carta. Saben ustedes, esta es una hermosa carta, realmente es algo maravilloso lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia y cómo esto impacta nuestras vidas el día de hoy, cómo es alimento para nosotros, cómo es vida para nosotros. Es una carta hermosísima. ¿Lo tienen? Ahora la pastora leyó los versículos en donde vamos a estar meditando en esta mañana, versos 1 al 12 del capítulo 1, pero yo quisiera introducirme a la carta para que más o menos tengamos un contexto general de lo que nos va a hablar la carta. Quisiera hablarles de los destinatarios, quién escribe la carta y las razones por las cuales se escribe esta carta. La carta a los Colosenses tiene mucha similitud con la carta a los Efesios. Es decir, vamos a encontrar pasajes que se van a parecer mucho incluso en lo que dice en su esencia. Carta que ya nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar meses atrás, la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios hay un énfasis marcado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Yo hago parte del cuerpo de Cristo. Amén. Al que tiene a su lado también hace parte del cuerpo de Cristo. La iglesia en sí es el cuerpo de Cristo. Y la carta del apóstol Pablo a los Efesios hace énfasis en el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo debe de vivir en unidad. Ese cuerpo debe de transmitir el carácter de Cristo a las demás personas, a la sociedad en general. Debe de afectar positivamente con su estilo de vida la vida de quienes no conocen a Jesús. Eso básicamente es lo que nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Y por qué digo que tiene similitud con la carta a los Colosenses? Pues la carta a los Colosenses tiene como enfoque no el cuerpo, sino la cabeza. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Díganlo sin temor. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, pero Cristo es ¿qué? La cabeza. La carta a los Colosenses es una carta cristológica, es decir, Cristo ocupa el primer lugar. En la carta a los Colosenses, la supremacía de Cristo es la razón de ser por la cual el apóstol Pablo escribe esta preciosa carta. La supremacía de Cristo. Cristo es el más grande, Cristo es la razón y el origen de la creación. Todas las cosas por medio de Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todo fue hecho ¿para quién? Para Él. Él es la cabeza, Él es quien tiene la supremacía. El primer lugar lo tiene Cristo. Ahora, entendiendo las similitudes que tiene la carta del apóstol Pablo a los Efesios juntamente con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, esta carta es conocida por su riqueza cristológica. Los eruditos del tema han titulado la carta como la carta del Cristo cósmico. Ese concepto así tan amplio es que Cristo abarca todo el cosmos. Él es Señor sobre todas las cosas, Rey soberano, quien le pertenece todo lo que existe, ya que Cristo es la razón y fuente de todo lo creado. Es quien ostenta el título de el Ser Supremo.
La versión de la traducción viviente lo dice de esta manera en el verso 18 del capítulo 1. Es el que ocupa el primer lugar, el primero en rango y el primero en influencia. Su parecido con la carta a los Efesios no solamente tiene que ver con el cuerpo y la cabeza, sino que también con la estructura. ¿Recuerdan en Efesios los primeros 3 capítulos de Efesios de qué nos hablaban? A ver, yo hago una evaluación. ¿Aló? Que alguien salve la patria, por favor. Exactamente, gracias, Kate. Los 3 primeros capítulos de Efesios hablan de doctrina, enseñanzas. Y los 3 últimos capítulos de Efesios nos hablan de la vida práctica, cómo se aplica esa doctrina en la vida cotidiana, en el diario vivir. Ahora, si la carta a los Efesios se parece a la carta a los Colosenses en la estructura, podemos llegar a la conclusión también de que los 2 primeros capítulos de Colosenses nos hablan de doctrina y los segundos 2 capítulos nos van a hablar de práctica. ¿Hasta ahí claro? ¿Seguro? Saquen una hoja, a ver. No. Vamos a avanzar. Ahora, ¿por qué Pablo escribe la carta a los Colosenses? La carta a los Colosenses tiene como propósito corregir algunas situaciones o anticiparse a lo que puede dañar la fe de la iglesia en Colosas. Resulta que en Colosas había un tema bastante interesante. En lo que se venía desarrollando en Colosas son 2 influencias que había para aquel entonces en contra de la fe cristiana. Lo primero tiene que ver con una filosofía, un pensamiento, una idea, un estilo de concebir la espiritualidad. Es decir, había un grupo de personas que parece ser eran como el inicio o el pensamiento gnóstico de aquel entonces. Es decir, los iluminados, un grupo de personas que tenían un conocimiento, entre comillas lo coloco, exclusivo, más una dinastía o un grupo de personas seleccionadas que tenían un conocimiento especial de la vida espiritual e invitaban a la iglesia que había colocado su fe en Jesucristo, que para poder complementar su vida espiritual ellos necesitaban conocer algo más trascendental, algo que solamente era reservado para cierta élite. Y la iglesia necesitaba experimentar esto para poder vivir una fe que fuera completa. Esta filosofía tenía muchas mezclas de diferentes pensamientos. Dentro de estos pensamientos estaba lo que consideraban ellos como los poderes superiores, los seres espirituales que gobernaban la vida de las personas. ¿Cómo así? Había un pensamiento tal como el siguiente: en medio de las millares de estrellas que existen en el firmamento, ellos consideraban que una estrella tenía que ver con la vida de una persona determinada, y que esa estrella determinaba la vida, lo que había de suceder en la vida de la persona, qué lograría y qué no lograría, estaba sujeto a los poderes celestiales. Ese era uno de sus pensamientos. Ellos venían de culturas más antiguas. Los que vivían en Colosas, los originales de Colosas, venían de culturas más antiguas como la Frigia. En esta cultura de los frigios había una diosa llamada Cibeles. ¿Cuántos aquí hay de el Real Madrid? Ay, ya nadie es del Real Madrid, pues. Todos son barcelonistas, pues. ¿Cuántos aquí han visto alguna vez al Real Madrid ganar alguna vez una Champions? ¿Alguna vez?
Pues cuando ganan la Champions, ellos van y celebran ¿en dónde? En la plaza de Cibeles, ¿cierto? ¿Qué hay en esa plaza? Una diosa, la diosa Cibeles, que está montada sobre dos leones, ¿cierto? Esa imagen de esa estatua viene de los frigios. Los frigios consideraban a esta diosa como había sido el producto de Zeus en la mitología griega, que había dado origen a esta diosa, considerada en los frigios como la diosa de la vida, la madre tierra, la que en su poder estaba la vida y la muerte. A ella la adoraban de una manera muy particular. Habían cantos desenfrenados con tambores, mucha percusión, orgías en medio del culto a esta diosa, pero había algo particular. Los sacerdotes se castraban para ofrecer su castración a la adoración a la diosa Cibeles. Esto, ¿por qué se los cuento? Porque toda esta mezcla hacía parte del pensamiento que tenían los colosenses de la adoración a Dios, de la religión, de la práctica de la religión. Y había una iglesia que había colocado su fe en Jesucristo y que entendía que Cristo era suficiente para todo, pero estaban ahora influenciados por su propia cultura, por su propia forma de ver el mundo, por su propia forma de imaginar la adoración a Dios. Estaba mezclado con todo esto, pero añádale otra influencia. No solamente la filosofía que había en aquel entonces, sino que en Colosas también existía una comunidad judía. Y esta comunidad judía le decía a los cristianos que para poder vivir una fe completa, ellos necesitaban guardar las prácticas judías, tales como la circuncisión, porque de lo contrario ellos no estaban completos en su vida espiritual. Esa era la razón por la cual Pablo escribió esta carta. Pablo no fundó la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas fue fundada por un discípulo de Pablo llamado Epafrodito. Epafrodito estaba en Éfeso cuando Pablo predicó el evangelio en Éfeso, y lleno del poder del Espíritu Santo sale y viaja a su ciudad natal y predica el evangelio. Se funda una iglesia y aquel hombre cuida tanto esa iglesia que con todas estas amenazas viaja donde Pablo y le cuenta lo que está sucediendo, a lo cual Colosenses es la respuesta a estas inquietudes. Ahora sí entendemos por qué Cristo es el Cristo cósmico. Está por encima de todo poder, por encima de toda autoridad, y en Él la iglesia está completa, no necesita nada más. Pero esto es un grave asunto, no solamente de la época de Pablo. Este es un gran reto para la iglesia actual. Estamos viviendo en medio de tantas demandas en nuestro ser sensitivo. Lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos producen las emociones y los sentimientos juegan un papel tan determinante para elegir qué es verdad o qué no es verdad. Hoy estamos girando en torno a que mis pensamientos, mis sentimientos ocupan lugares de verdad. Tal vez para muchos también sea un asunto por definir. Yo estoy creyendo verdaderamente en que Jesucristo es el Salvador de mi vida, o me hace falta algo más. Es que yo no siento, es que yo no percibo, es que yo no me estremezco. Unos a otros dentro del mundo cristiano
hay invitaciones de una parte y de la otra para que las personas experimenten cosas nuevas de Dios. Te invito a una congregación donde la gente sí se cae. ¿Qué tal si vamos a una iglesia donde te dicen el futuro? ¿Qué te va a pasar dentro de los siguientes meses? O tal vez te aseguro que si entras a esa iglesia, tus finanzas van a mejorar. Hoy estamos viviendo en tiempos donde también se nos dice que nuestra fe no es suficiente. Que nuestra confianza en Jesús no es suficiente. Necesitamos experimentar otra cosa que llene nuestras emociones y nuestros sentimientos. A lo cual Pablo responde con total categoría, dice: Cristo es suficiente. La fe en Jesucristo es suficiente. Esta carta responde también para nosotros el interrogante que tenemos, porque no es solamente lo libertino del pensamiento, sino también lo dogmático y religioso que parece ser muy bueno. Los judíos decían a la iglesia: tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan, entonces no tienen la experiencia completa de la salvación. Saben, hoy también batallamos nosotros como iglesia contra desafíos que nos llevan a considerar que nosotros podemos alcanzar una relación con Dios por nuestros propios medios, como qué comes, qué vistes, a qué lugares vas, qué celebración tienen en su iglesia, si guardan ciertas prácticas o ciertos días para que puedan ustedes completar lo que es la vida cristiana. Algunos no calificamos porque no nos vestimos de determinada manera. Algunos no calificamos dentro de estos estándares de religiosidad porque no vestimos o no nos peinamos o no asistimos o no celebramos determinadas fiestas. Hoy la iglesia también necesita volver a entender que la suficiencia está en Jesús. Cristo ya logró lo que usted y yo necesitábamos para ser salvos. Nadie puede agregar ni un ápice a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Él nos salvó, Él nos restauró, y hoy nosotros somos hechos hijos de Dios por la fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Hay personas que creen que es necesario agregar algo más. Pero la carta a los Colosenses nos va a decir que no se necesita nada más. Todo lo que Dios quiere recoger de nosotros, Él ya lo proveyó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya, no hay nada más que hacer. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice: consumado es. No hay nada más que agregar a la salvación con la que Dios nos ha salvado. Entonces, ¿por qué debemos de vivir en buenas obras? Porque es la respuesta a lo que ya Cristo ha hecho en nosotros, pero no para ganarnos nada. Es la respuesta a la salvación que ha venido a nuestras vidas. Por eso el tema de la plenitud, el tema de la suficiencia, es algo que la carta explica ampliamente en su corto relato. Quienes hemos creído en Jesús estamos completos. No necesitamos nada más. Cristo lo ha llenado todo. Me gustaría, por favor,
llevarlos al capítulo 2, un momentico, para que leamos lo que nos dicen los versos 9 y 10. ¿Lo tiene? Me encanta este versículo 9, cuando dice, porque toda la plenitud, es que esta es una forma majestuosa en que Pablo escribe esto, y dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. En Cristo que está toda la plenitud ¿de qué? De la deidad, porque Él es Dios. Cristo es Dios. Y noten lo que dice el verso 10. Y habéis sido hechos completos en Él. ¿Qué necesita usted? Si tiene a Cristo, ¿qué necesita usted? Iglesia, ¿qué necesitas si tienes a Cristo? Nada. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Todas las promesas de Dios son en Él amén y en Él sí. Cristo es el encargado de hacer posible que las promesas de Dios sean para ti y sean para mí. Cuando he puesto mi confianza en Jesús. Ahora, Pablo, ¿por qué dice esto? Porque vuelvo y reitero lo que decía al comienzo. Hay una tremenda acechanza, un tremendo asunto que tiene que ver con la experiencia de la plenitud. Y por eso Pablo emplea, diría yo, que de alguna manera contrarrestando el pensamiento que había en la época, para decirle a la iglesia, en Él habita toda la plenitud. ¿Qué se sale de algo pleno? Si estoy pleno, ¿qué me hace falta? Nada. Un autor bíblico estudioso de las Escrituras resume Colosenses de la siguiente manera, con una ecuación matemática. Cristo más nada igual a todo. Si tengo a Cristo y no tengo nada más, ¿qué tengo? Todo. Pero todo menos Cristo es igual a nada. Hasta ahí estamos claros. Un teólogo lo definió de la siguiente manera también. No la carta propiamente, sino el hecho de nuestra relación con Dios. Tener a Cristo, cuando tenemos a Cristo, nada es necesario. Pero sin Cristo, nada es suficiente. Amén. ¿Están conmigo? Cuando tengo a Cristo, nada más es necesario. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pensémoslo por un momento. Si tengo a Cristo, nada más es necesario. ¿Ok? Pero si tengo todo y no tengo a Cristo, nada es suficiente. ¿Creen que esa no es la búsqueda del hombre hoy? Un hombre sin Cristo vive en una constante ¿qué? Búsqueda de encontrar algo que lo llene, lo satisfaga, quite esa incertidumbre. Pero cuando tenemos a Cristo, nada más es necesario. Tenemos a Cristo, lo tenemos
No los veo muy convencidos, iglesia. ¿Tenemos a Cristo? ¿Lo tenemos? Amén. Voltéese a su lado y dígale, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Vamos a mirar a la luz de las Escrituras un primer aspecto en esta mañana. Me toca correr porque hacer introducción de la carta más predicar nos lleva tiempo. Hemos entendido el marco histórico de la carta a los colosenses. Sí, estamos ubicados. Una iglesia que tiene unas amenazas filosóficas y de la tradición judía, donde se les dice a los creyentes que necesitan algo que complemente su espiritualidad o su fe en Jesús. Pablo escribe esta carta para contrarrestar esto diciendo que en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. ¿Usted ha asistido alguna vez a un culto donde han tocado la canción que lo hace llorar? Es que hay personas que, hoy no tocaron la que me hace llorar. Como que hay algo que mueve nuestros sentimientos. Y está bien, somos seres emotivos, ¿cierto? Tenemos sentimientos, pero nuestra fe no descansa en nuestros sentimientos. Nuestra fe descansa en lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Toquen la que lo haga llorar o no toquen la que lo haga llorar, Dios es mi Padre y yo soy su hijo y en Él estoy completo. Amén. Vamos a la Biblia entonces, capítulo 1, versículos 1 al 12. Hoy estaremos meditando sobre el título que he querido darle a esta enseñanza, identidad sustituta. Este título no es mío, lo tomé prestado de una película. ¿Cuántos han visto Identidad Sustituta? Es una película un poco futurista, aunque no sé qué tan futurista sea porque estamos viviendo como ese momento. En la película se desarrolla en un tiempo donde las personas tienen un sustituto. ¿Quién es un sustituto? Es un robot con unas características similares a las de la persona, pero en una versión mejorada. Es decir, ese personaje, ese sustituto es muy atractivo, muy bien, físicamente se ve muy bien en cuanto a su cuerpo. Este sustituto, como su nombre lo indica, va a sustituir a la persona que no necesita salir a la calle. Desde la casa, acostado, se coloca un aparato que hace que él entre al sustituto y el sustituto vaya a la calle, haga lo que tiene que hacer, vaya al mercado, trabaje, conduzca el vehículo. Y si le pasa algo al sustituto, pues la persona no le sucede nada, porque si se daña es el sustituto. La identidad de la persona está en ese sustituto. De alguna manera, tomando el ejemplo de la película, quiero colocar que nosotros como cristianos no tenemos una identidad propia. Nuestra identidad está en Cristo. Nosotros ya no somos nosotros somos Cristo en nosotros. Vivimos por Cristo, nos movemos por Cristo, pensamos por Cristo, actuamos por Cristo. Hemos muerto a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Es lo que Pablo escribe a los Gálatas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Si decimos que somos cristianos, estamos diciendo también de alguna manera, ya no soy yo. He renunciado a mí para seguir a Cristo, para vivir en Cristo, también para morir en Cristo. Uno de los mártires, se me escapa ahorita el nombre, dijo esta frase: muchos cristianos hoy en día no sabrían si estarían dispuestos a morir por Cristo, porque quizás ni siquiera han empezado a vivir por Él. La vida del sustituto, de la identidad sustituta, es que las cosas viejas pasaron. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no podemos ir decidiendo por nosotros. Ya no podemos ir hablando por nosotros, porque nosotros representamos a Jesús. Lo que hagamos, digamos, pensemos, es la representación de Jesús. Tenemos una enorme responsabilidad, y es llevar el nombre de Jesús. Una identidad sustituta. Por favor, lea conmigo los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre. El apóstol Pablo comienza hablando de Él, y Él está diciendo quién es Él. Y lo primero que yo quiero resaltar en esta identidad sustituta es que esta identidad es sustituta en nuestra vocación, a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a representar a Jesús. Note lo que el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. El apóstol quiere hacer énfasis en su vocación como apóstol. Esta palabra significa enviado o emisario. Pablo es el representante oficial. Él está autorizado por el mismo Dios para ejercer la tarea como apóstol suyo. Pablo es apóstol de Jesucristo, pero añade por la voluntad de Dios. Fue Dios a quien le plació llamar a Pablo para que fuese su emisario. Dios quiso escoger a Pablo. Dios quiso llamar a Pablo para encomendarle una vocación exclusiva y especial. Serás mi apóstol. Y es interesante notar esto, porque cada uno de nosotros en la vida, antes de encontrar a Cristo, teníamos perfilada nuestra vocación a algo totalmente diferente de lo que hoy arde en nuestras vidas. Todos estábamos encausados a lo que este mundo imponía como el estándar de vida para cada uno de nosotros. ¿Quieres progresar? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres alcanzar lo que tus ambiciones han marcado? Entonces este es el camino. Muchos empezamos a estudiar, empezamos a formar empresa, empezamos a emprender negocios, porque nuestro corazón determinaba hacia dónde queríamos ir. Pero el día que encontramos a Cristo, ese día también nuestra vida cambió en cuanto a nuestra determinación. Pablo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, registra su conversión a Jesús. Su corazón lo impulsaba a perseguir a los cristianos. Su corazón le dictaminaba que esa secta, como él pensaban que eran los cristianos, había que erradicarla de la faz de la tierra, y a eso dedicó toda su vida, su empeño y su corazón. Hasta que un día, viajando por un camino, en plena luz del sol del mediodía, el Señor Jesús se le apareció en el camino.
¿Y cuál era el resplandor de la gloria de Dios, de Cristo Jesús, que al pleno mediodía hace que su luz le impacte de tal manera que él queda eclipsado, pierde la vista, cae al piso y en medio de eso hace dos preguntas? Dos sencillas preguntas que marcaron la vida de Pablo para siempre. La primera pregunta es: ¿quién eres, Señor? A lo cual la voz que desde el cielo hablaba le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Muchos de nosotros en nuestros proyectos de vida de todo estaba menos ser cristiano. ¿Cuántos reconocen eso? Jamás esos aleluyas locos, bullosos, escandalosos, que tocan la puerta a las 7 de la mañana, claro que nos confunden con los testigos de Jehová. Jamás ser un cristiano. Algunos nos tienen como bullosos, otros nos tienen como amargados, otros nos tienen como resentidos sociales. Pero jamás se te pasó por la cabeza entregar tu vida a Jesús. Porque en la salvación no eres tú quien buscas a Dios, es Dios quien te encuentra a ti. Él fue el que te encontró. Él fue el que te salió en el paso. Él fue el que tocó la puerta. Y cuando eso sucede, entonces nuestra vida tiene que cambiar. Una vocación nueva nace en un encuentro con Jesús. Una nueva perspectiva de la vida, unos nuevos valores, unos nuevos fundamentos emergen en un encuentro con Jesús. De tal manera que resultamos haciendo lo que jamás imaginamos hacer. Pablo es apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. ¿Y sabe usted por qué está aquí en esta mañana? Por la voluntad de Dios. Dios te está persiguiendo. Y un día te colocará contra la espada y la pared. Un día ya no habrán más salidas. Un día ya no habrán más excusas. Un día tendrás que caer rendido de rodillas ante la majestad del Dios que quiere salvar tu alma. Este encuentro con Jesús hizo en que el apóstol Pablo entendiera que su llamado era la voluntad de Dios. ¿Desde dónde escribe Pablo? Estamos hablando de las cartas, ¿qué? Entonces, ¿desde dónde escribe Pablo? Por fin le dimos a una. Pablo escribe desde la cárcel. Pero es interesante notar que Pablo escribe desde la cárcel no para quejarse, sino para motivar a una iglesia. ¿Sabes? Porque cuando estoy cumpliendo la voluntad de Dios, aún en la cárcel florecerá mi ministerio. Aún en el lugar más apartado no dejaré de dar fruto para la gloria del Señor. Y esto no se trata de que tú tengas que cambiar de casa o tengas que irte del país o tengas que estar en otro lugar. Dios te prosperará en el lugar donde Dios te señaló debes de estar. ¿Quién iba a pensar que de la cárcel iba a salir vida eterna?
¿Quién iba a pensar que desde una mazmorra alguien escribiría para alentar a la iglesia por los siglos venideros? Porque cuando yo entiendo que estoy en el plan del Señor, mis pérdidas, mis fracasos y mis logros tienen sentido. Estoy cumpliendo el propósito del Señor, aunque esto signifique ir a la cárcel, como en el caso de Pablo. Tal vez para muchos de ustedes también sea entender que la situación por la que estás pasando tiene un propósito del Señor. ¿Por qué? Él sabrá el por qué. Pero desde ese lugar puede salir vida para el mundo entero. Pablo, apóstol del Señor Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios y Padre. Pablo habla dos cosas aquí más que quisiera brevemente referirme. Pablo habla que los hermanos son santos y son fieles. Este concepto de la santidad es un concepto que hoy también deberíamos de considerarlo en nuestras vidas. Santo no es aquel que no comete errores. Santo no es aquel que es perfecto y que todo lo hace bien. Santo tiene que ver con la palabra que Pablo conecta con santo. Santos y fieles. El producto de la santidad tiene que ver con la fidelidad con la que nosotros caminamos con Cristo. Entre más camino con Cristo, Él plasma su santidad en mi vida. No es un asunto de una construcción de santidad humana. Nosotros no producimos santidad, nosotros producimos pecado. Pero nuestra cercanía con Dios produce en nosotros lo que nosotros no podemos producir por sí mismos. Dios le dijo a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Pero ¿cómo podía ser perfecto? Caminando delante del Señor. Cuando mi amistad con Dios se vuelve algo fijo, algo fiel, Dios produce en mí lo que Él quiere recoger de mí. Pero sabes, hay una falsa santidad. Una falsa santidad que se disfraza exigiendo de otros lo que nosotros mismos no podemos producir. Eso se llama fariseísmo. Los fariseos buscaban que las personas hicieran cosas que ni ellos mismos tenían la capacidad de hacerlas. Jesús mismo los desenmascara y les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes colocan cargas sobre las personas que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Porque guardamos fachadas para que la gente diga que somos santos. En estos días está mi esposa. Lo puedo soltar, no está mi esposa. En estos días sucedió algo de lo cual me dolió muchísimo en mi corazón. Tuvimos una diferencia mi esposa y yo por algo, y al finalizar la discusión pues nos sentamos a almorzar y mi hija en plena mesa hace una pregunta: papá, ¿tú amas a mi mamá? Y yo: coma a ver. Y entonces se quedó callada comiendo y hace otra pregunta después: es que tengo miedo. Yo le dije: ¿por qué tienes miedo? Porque yo no quiero que ustedes se separen. Eso me arrugó el corazón. Le dije: amor,
Tu mamá y yo podemos tener diferencias, tal vez de cometer errores, incluso de mostrar nuestras diferencias delante de ustedes. Pero yo quiero decirte algo, lo que dependa de mí, trataré de siempre estar con tu mamá. Primero porque la amo y segundo porque quiero que no tengas miedo. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar a la madre de nuestros hijos. Eso es lo que da seguridad a los hijos. Brinda una atmósfera de plenitud. No hay miedo. ¿Por qué el miedo? Y hoy estoy aquí parado delante de ustedes predicándoles. ¿Sabe por qué lo puedo hacer? Por la infinita misericordia del Señor. Porque he decidido seguir a Jesús. Que Él produzca en mí lo que Él quiere recoger de mí. Pero tengo que caminar junto a Él. Tengo que ser fiel. Tengo que permanecer. Si vosotros permanecéis en mí, dijo Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Así como el pámpano no puede dar fruto desligado de la rama, así nosotros no podemos dar fruto si no estamos anclados a Jesús. Él vendrá y podará, quitará lo que no sirve para que nosotros sigamos produciendo lo que Dios quiere recoger de nosotros. Pero ¿qué necesitamos hacer? Permanecer en Él. ¿Sabe, hermano? Y no te quiero vender humo, no te quiero mentir, pero mucho de nuestro crecimiento espiritual lo tiene que ver con esta iglesia. Te puedes ir para la iglesia más ungida y perfecta del mundo, donde predican ángeles, pero si tu corazón no hay fidelidad para con Dios, nunca cambiarás. Nunca, porque tú no produces ese cambio. Ese cambio es producto de una relación estrecha con Dios. ¿Aló? Si estamos aquí, con mucho calor. También. Bueno, desahoguémonos, un grito de júbilo. A ver. No, pero ese está como con calor también. Avancemos. Lo segundo que quiero enfatizar en esta oportunidad tiene que ver con la identidad sustituta. No solamente es en lo que hacemos, representamos a Dios en el llamado que ha hecho a nuestras vidas, sino que también esta identidad se refleja en la transformación de nuestras vidas. Verso 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. El apóstol Pablo comienza entonces a hablar de algo supremamente interesante: el impacto transformador del evangelio en la vida de la iglesia. Hermanos, cuando a usted le digan, o cuando a mis oídos llegan, es que la iglesia necesita algo nuevo. La iglesia no necesita nada nuevo. La iglesia necesita vivir el evangelio de Dios. No más.
La iglesia no necesita algo nuevo. Dios plasmó en las escrituras todo lo que usted y yo necesitamos para nuestro desarrollo y crecimiento de nuestra fe. Nada más se necesita. Necesitamos que hagamos, no sé, cultos ¿cómo fue el que hicieron el de los adolescentes? El de conexión, ¿cómo se llamó? Una fiesta muy buena, hasta me invitaron a mí, tenía unas cositas de neón ahí y todo era muy party. Estamos celebrando con los adolescentes. Entonces hagamos que la iglesia crezca en torno a hacer cosas llamativas que atraigan a las personas. Las personas necesitan conocer el evangelio de Dios. He escuchado personas decir lo siguiente: es que hay iglesias muy básicas, solamente enseñan el evangelio. ¿Y qué más quiere que enseñemos? Eso no es básico, eso es fundamental. Ese es el crecimiento. Otra cosa por fuera del evangelio destruye, pervierte, daña. No hay nada más importante que el evangelio. La palabra expuesta de Dios para el crecimiento de la iglesia. Nada más. Pablo está diciendo algo aquí muy interesante. Me permito hacer una idea de lo que vivían estos colosenses. Los frigios, de allí se origina gran parte de los hermanos de la iglesia en Colosas. Una de las diosas más veneradas por los frigios era Cibeles, de ella hablamos ahora, diosa de la fertilidad, los cuales los sacerdotes se castraban en ofrenda a esa diosa. Al estar situada en una ciudad, esta ciudad en un lugar de alto tráfico, al ser parte de la vía comercial, los visitantes compartían no solamente lo estrictamente aplicado al comercio, también compartían sus historias de vida, sus culturas, sus tradiciones y religiones. Por eso el pensamiento sobre los ángeles o las divinidades espirituales, capítulo 2, verso 8, por favor, dicen: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. La verdad espiritual, según ellos, debe conformarse a los principios de este mundo, los poderes y los principados, emancipación de Dios por medio de las cuales Dios se relaciona con el mundo. Esos mismos poderes espirituales exigían dietas y festividades religiosas. Capítulo 2, versículo 16, dice de la siguiente manera: impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado que siempre llenan las medidas de sus pecados. Y yo estoy en Tesalonicenses, perdón. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Qué comes? Es que las dietas que necesitamos hoy en día tienen que ser dietas conforme al ritual judío. El cerdo tiene que desaparecer de la mesa. Amén. Todos quedan, bandeja sin chicharrón. Una bandeja con una coliflor. O con un pan sin levadura. Hermanos, no tiene nada que ver con eso.
haga dieta por salud, pero no porque se va a salvar. Bueno, tal vez se va a salvar de un colesterol, de unos triglicéridos altos, pero no tiene que ver con su alma. Exigencias de festividades. Estás guardando el sabbat. Estás dejando de trabajar el día sábado porque hay que dedicárselo al Señor, porque así dice, Pablo dice, son sombra de lo que había de venir. Cristo ya vino, Él ya cumplió. Todo lo demás apuntaba a Él, a su manifestación gloriosa, pero Él ya vino. El Evangelio transforma las vidas. El Evangelio cambia la vida de la persona. El Evangelio no nos viene a enmarcar un poco de rituales en los que no nos podemos mover ni a derecha ni a izquierda. Cristo lo cumplió todo al pie de la letra. Ahora, ¿quiere decir entonces que porque Cristo cumplió todo nosotros podemos hacer lo que quiera? No, vuelvo al principio. La identidad nuestra es ¿con quién? ¿Con quién es nuestra identidad? Con Cristo. Entonces no vivimos como queremos, vivimos como Cristo quiere que vivamos. Yo me siento feliz porque en este lugar he podido encontrar a Cristo en personas tan diferentes. Como cada uno de ustedes, Dios ha hecho algo particular, único. Días atrás estuve en la casa de hermano Rafael. Me invitó a degustar algo, no les cuento para no generarles envidia de la sana. Una comida. Dejémoslos ahí, hermano Rafael, en suspenso. Mientras estaba compartiendo con ellos como familia, conocí a los demás integrantes de esta hermosa familia. Conocí a un chico, ¿cuántos años tiene? 14, muchacho alto, grandote, 14 años, hablando del Señor con una propiedad y un denuedo, que yo decía, gloria a Dios por las vidas de estos jóvenes. Yo decía, Señor, aquí estás presente. No asistan a nuestra comunidad, pero son del Señor. Vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas a las cuales Dios les ha hecho un llamado y ellos han respondido a ese llamado. El Evangelio transforma vidas. No viene a colocar reglas que nadie puede cumplir. Es que para poder asistir a esta iglesia, todos deben de, tener gafas. Que el pastor tiene gafas, entonces todos tienen que tener gafas. No, ¿dónde está eso en las Escrituras? Cuando le obliguen o le digan que usted tiene que hacer algo, diga, ¿dónde aparece eso en las Escrituras? Porque el Evangelio es el que transforma vidas, que cambia corazones. ¿Cuántos aquí son de Medellín? ¿Cuántos aquí son de Nacional? No levanten la mano. Deje así. Todos los que asisten a esta iglesia tienen que ser del rojo. Pastor, ya no vuelve nadie a la iglesia, ¿no? Hermanos, no se trata de eso. Se trata de que el Evangelio ha transformado nuestras vidas. La influencia del judaizante quienes le decían a los hermanos cristianos en Colosa que les hacía falta algo para estar completos. Aspectos físicos como la circuncisión. ¿Cuál sería la respuesta a todas estas demandas que les manifestaban a los cristianos de Colosa que no estaban completos en su espiritualidad? La respuesta es
el Evangelio. Versos 4 y 5. Sabemos, hermanos amados de Dios. Otra vez, espere. Otra vez el viento me tira para allá. Verso 4 y 5 dice: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, que es ¿qué? ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. La respuesta a esta buena noticia que se nos compartió. Esa buena noticia trajo consigo una esperanza reservada en los cielos. Dice el apóstol Pablo, la esperanza reservada en los cielos para ustedes. Pero yo quiero decirles algo. Cuando Pablo está hablando de una esperanza reservada en los cielos, no es que usted y yo nos paremos a mirar para el cielo. ¿Cuándo es que Dios va a cumplir esas promesas? No. Pablo está diciendo, como cristianos debemos de considerar nuestra vida temporal en esta tierra, teniendo en cuenta que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Esto lo haría un cristiano. ¿Cuántos alguna vez hemos estado en un lugar, en un momento, en una decisión donde tenemos que pensar varias veces si eso está bien? Porque somos cristianos. ¿Alguna vez ha estado en esa encrucijada? Que usted se ha sentado a pensar, ¿qué decisión tomo? Porque esta decisión debe ser pasada por el hecho de que tengo una esperanza. ¿En dónde? En el cielo. No puedo tomar decisiones locamente. Toda decisión trae consigo consecuencias. Debo de pensar si esa decisión que voy a tomar está alineada con las promesas que Dios ha hecho para mi vida eterna. ¿Me acerca? ¿Me aleja? ¿Me distrae? ¿Qué decisión tomar? Esa esperanza a la que el Señor nos ha llamado, debemos de vivir nuestra vida en relación a esa esperanza. ¿Cuántos aquí tienen una esperanza firme y real de que ustedes van a vivir sus vidas al lado de Jesús en la eternidad? Entonces la pregunta que hago a continuación es: ¿cada aspecto de tu vida está definida por esa esperanza eterna? Tiene que estar relacionada. No puedo vivir mi vida desconectado de esa esperanza eterna. Algunos amigos cercanos han partido a la presencia del Señor. ¿Sabes qué me mueve a mí? En parte, la esperanza de encontrarme con ellos. Porque un día, los que tenemos esta esperanza, nos encontraremos. Nos veremos. De aquí solamente diremos hasta luego. Porque nos encontraremos de nuevo en esa esperanza viva y real de la vida eterna al lado de nuestro Salvador. ¿Tienes esa esperanza? ¿O piensas que todo se acaba aquí? Yo tengo una esperanza dentro de mí que me lleva a considerar, según el Evangelio, que mi vida es eterna al lado de Jesús. ¿Saben? Yo en estos días yo pensaba algo. En un programa infantil de, no recuerdo cómo se llama, El Oso, y hay una niña que, ella. En ese programa infantil, no sé en qué país, aparecía en la parte de abajo un mensaje que decía: no creo en Jesús. Y era algo que se le estaba dando a los niños. Y se leía en la parte de abajo: no creo en Jesús. Y me hizo pensar algo. Si Jesús no es verdad,
¿Por qué hay el tremendo interés de que la gente no crea en Jesús? ¿Quién lucharía contra algo que no existe? Jesús es tan real que Satanás quiere que la gente crea que no existe. Pero bendita sea la gracia de Dios, el evangelio de verdad que nos alumbró los ojos de nuestro entendimiento, y hoy nuestra vida pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Tengo una esperanza viva en mi corazón que nada ni nadie me la puede robar. Jesús es mi Salvador. Mi vida le pertenece a Jesús. Creo en Jesús. Amo a Jesús. Y un día estaré con Jesús para siempre. Esa es tu esperanza. Voltéate al que tienes a tu lado y dile: ¿tienes esa esperanza? Esa esperanza es la que me transforma, me cambia, me hace pensar diferente, me hace vivir diferente, me hace pedir perdón, me lleva a buscar a Jesús en oración. Esa esperanza es la que nutre mis pasos en esta tierra. Esa esperanza es la que me lleva a restaurar relaciones. Necesito esa esperanza ardiendo en mi corazón. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo puedo decir de tal manera que lo podamos entender? ¿Has entendido la gracia? ¿Has comprendido la gracia? Permítanme describirles algo. Pablo les está diciendo: ustedes entendieron la gracia de verdad. ¿Cuál gracia? La gracia que eran descendientes de los frigios, adoraban a esta diosa, practicaban cosas aberrantes, vivían desordenadamente. Para ellos estaba establecido el justo juicio de Dios, pero la bendita gracia los rescató y dijo que ellos no terminarían así, que ellos serían el pueblo de Colosas, donde Dios encontraría una iglesia avivada por el poder del Espíritu Santo. Esa gracia la entendieron y vivieron conforme a ese llamado que Dios les había hecho. ¿Sabe por qué usted y yo renunciamos al pecado? Porque entendimos la gracia. Nadie puede renunciar al pecado sin entender la gracia. Bendita gracia que me rescató. No sé a usted, pero yo tengo que darle gracias a Dios, porque sin ser nada, sin ser nadie, Dios fijó sus ojos en mí para salvación de mi alma. Y no solamente para eso, sino también para servirle a Él y a otros. Eso se llama gracia. ¿Qué es gracia? Lo que usted jamás podría recibir, que a Dios le plació dárselo. ¿Entendemos la gracia? La respuesta se encuentra en nuestro estilo de vida. Si entendemos la gracia, nuestro estilo de vida debe de cambiar. ¿Por qué cambiaste? Te lavaron el cerebro. ¿Qué pasa? Es que uno entra a esas iglesias, esa gente tiene una capacidad de enredarlo a uno. No. Es que un día el Señor abrió mi entendimiento y comprendí la gracia que me salvó.
estaban una familia de cristianos, papá, mamá y 3 hijos. Los iban a asesinar por ser cristianos. Mientras el papá estaba diciéndole a los soldados que lo iban a asesinar, que se arrepintieran y entregaran su vida a Jesús, uno de sus niños salió corriendo y se internó en el bosque. Los soldados apuntaban con las armas a esta familia para asesinarlos, pero el papá les dijo: esperen un momento, déjenme llamar a mi hijo. Y comenzó a gritar: hijo, ven, muramos juntos. ¿Por qué quieres escaparte cuando Dios nos está llamando para ir a su presencia? El hijo volvió entre lágrimas, se acercó al lugar donde estaban los verdugos para asesinarlos. Ninguno de los soldados levantó el arma para asesinarlos. Finalmente llegó uno de los jefes de los altos dignatarios que no había visto nada de lo que había sucedido. Sacó el arma y los asesinó a todos. ¿Por qué un padre llama a un hijo para morir? ¿Sabe por qué lo llama? Porque se iba a encontrar con él en la eternidad. Ya no hay que huir más. Ya no hay que correr más. El evangelio cambia el orden de nuestros valores. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe quién dice eso? Alguien que conoce a Cristo. ¿Para qué aferrarnos a esta vida si la vida eterna es con Jesús? No te digo que anheles la muerte y que no le encuentres sentido a la vida aquí, porque Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, vivir es Cristo, pero morir no pierdo nada. Me encuentro con mi Señor. Pero saben, en el fondo de nuestro corazón hay un apego malsano a la vida. ¿Y a qué me refiero malsano? Las intenciones no son de Cristo. Las intenciones son egoístas, necias. Pablo dice: para mí el vivir ¿es qué? Cristo. Y el morir es ganancia. Morir, vivir, estar aquí, estar en otra parte, donde Dios quiera, como Dios quiera, siempre será un privilegio. Servir a mi Señor y amarlo hasta el día en que Él nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Mi identidad está en Jesús. A un muchacho lo capturaron los soldados romanos y le preguntaban: ¿dónde vives? Y él decía: en Jesús. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Para dónde vas? Jesús. Porque su identidad toda estaba en Jesús. Pero yo sé que muchos de nosotros nos preguntan: ¿qué quieres? Y no es Jesús. Yo sé que a muchos de nosotros nos preguntan: ¿hacia dónde vas? Y no es hacia Jesús. Pero hoy el mensaje que Dios ha traído a la iglesia es que nosotros encontremos todo en Jesús. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero si Él no está, nada es suficiente. ¿Con qué compite Jesús en tu vida? ¿Cuáles son las otras cosas que te dan sentido y valor?
¿Qué otros elementos son los que están forjando en ti y en mí identidad? Que Dios desnude hoy nuestro corazón y que permita que nuestra identidad completamente esté en Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el verso 9, y él, hablando de Jesús, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él. ¿Qué necesitas? Solamente a Jesús. En él están todas las demandas y necesidades de tu alma. Sabes, no necesitas más dinero. Sabes, no necesitas un hombre que te ame, una mujer que te ame, no necesitas un país mejor, no necesitas una casa más grande, necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas a Cristo ardiendo en tu vida. Necesitas conocer a Jesús. Pídele al Señor ahí donde está. Señor, que tú seas todo lo que mi alma necesita. Que tú seas todo, Señor, lo que este corazón requiere. Padre, hoy hay tantas ofertas a nuestro alrededor. Hoy hay tantas voces que se levantan para completar nuestra existencia. Seríamos felices, pensamos muchos de nosotros, si me ganara tanto dinero. Sería feliz si tal persona me mirara. Sería feliz si tuviese esto o aquello, lo otro. Me sentiría completo si lograra esta meta en mi vida. Pero sabes, Jesús dijo en alguna oportunidad: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo, pero finalmente perder su alma? ¿Cuántos años has vivido en esta tierra? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años te restan? Por mucho que te reste, no llegarás a más de 100 años. Pero ¿qué es una eternidad sin Jesús? Que Dios nos dé la sensatez y la sabiduría de buscar su rostro y de permanecer en Él hasta el final. Señor, yo pido en esta mañana porque tu salvación toque las vidas. Pido en esta mañana que tú abras, Señor, el entendimiento de nuestro corazón y nos permitas ver a Cristo como nuestro Salvador. Que nos permitas ver a Jesús con la supremacía que Él tiene, el primer lugar en todo. Permítenos ver a Jesús hoy como el Señor de nuestra alma. Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos ver la real condición de nuestras vidas sin Cristo y poder tener clara, Señor, la gracia que nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú en tu misericordia y en tu gracia no permitiste que permaneciéramos así, sino que nos diste vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados.
Permítenos comprender, Señor, que sin Cristo estamos perdidos. Aunque gocemos de una buena salud, aunque tengamos un buen empleo, aunque nuestras familias estén junto a nosotros, sanos, salvos, pero si Cristo no está en nuestras vidas, nada es completo, Señor. Abre nuestros ojos y permítenos ver esta realidad. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, la identidad nuestra es sustituta, porque nosotros representamos a Jesús. Lo representamos en lo que hacemos. Él se manifiesta a nosotros en nuestra transformación. No somos ya dueños de nosotros, le pertenecemos a Jesús. ¿Cuántos se sienten honrados de pertenecerle a Jesús? ¿Cuántos creen que ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida? Haber encontrado a Cristo, o más bien que Cristo nos encontró a nosotros. Dígale al que tiene a su lado: fue un milagro, definitivamente me salvó un milagro. ¿A cuánto lo salvó un milagro? Y ese milagro está hoy representado en los bautismos. Ustedes saben que el bautismo significa la muestra pública de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, donde en el bautismo morimos. Públicamente damos testimonio de que ya no nos pertenecemos a nosotros, y sale ese nuevo hombre, el simbolismo del nuevo hombre. En el fondo del mar quedaron ocultos nuestros pecados, y por su gracia somos hechos nuevas criaturas. Yo me gozo de que las cosas viejas pasaron, porque había muchas cosas en el pasado que me avergonzaban. Ahora todas son hechas nuevas, y aunque no puedo cambiar o volver el tiempo para no haberlas hecho esas cosas de las que no me siento orgulloso, pero puedo tener la fe y la certeza en mi corazón de que Dios borró mi pasado y me dio una nueva oportunidad en Cristo. Hoy estaremos celebrando el bautismo de nuestra hermana Carolina. Agradecemos a todos los que han estado conectados en el culto, y deseamos de todo corazón que representemos de manera digna la identidad sustituta de Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga a los que están sintonizándonos. Hasta una próxima oportunidad. La paz del Señor sea con ustedes siempre. Iglesia Cristiana Cuadrangular Sabaneta, una iglesia vital, presenta actividades semanales. Los días domingo tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana. Los miércoles, Madres Unidas para Orar a las 8 de la mañana en la Casa de los Hunter. Miércoles, culto de ministración, 7 p.m. Viernes, Madres Unidas para Orar de 6 a 7 de la noche. Jueves y sábado, ayuno y oración de 8 a 11 de la mañana. Los sábados, cada 15 días, tenemos a las 6:30 reunión de jóvenes Unbreakable. Intercalando con la reunión de jóvenes, tenemos la reunión de adolescentes cada 15 días. Conexión. El Ministerio de Parejas les invita a continuar estudiando los 10 mandamientos del matrimonio. Esta vez estudiaremos el 7º mandamiento: perdonarás 490 veces y más. La reunión se realizará este viernes 4 de agosto a las 7 p.m. Les esperamos. Atención todas las mujeres, porque están invitadas a una tarde de belleza. Allí aprenderán sobre tips del cuidado de la piel, maquillaje,
y también del cabello. Este se dará el sábado 12 de agosto a las 4 p.m. en la Acción Comunal San Isidro. Invita al Ministerio de Misiones. El perdón es para aquellos que cometieron errores graves. Yo no necesito eso, siempre he estado en control de mis emociones. No tengo nada que perdonar ni perdonarme a mí misma. Estoy bien como estoy. No tengo problemas que necesiten sanidad en mi corazón o ayuda de otros. Es cuestión de ser fuerte y ya. Quisiera que todas aquellas personas que de pronto en algún momento han sentido temor de encontrarse con qué es perdonar, qué es sanar, qué es liberarse de estas cosas tan fuertes que nos atan como nuestra alma, para mí sería el mejor regalo que se podrían dar. Ir a un encuentro como este es llenarse de vida, llenarse de esperanza y lo más importante es que sanarse a ustedes mismas, a ustedes mismos, es lo mejor que pueden hacer. Me quedo con lo más importante, que fue saber que Jesús siempre ha perdonado mi vida y que Jesús siempre nos da la oportunidad de perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. Te invitamos al encuentro con el perdón este 19, 20 y 21 de agosto, un espacio de sanidad interior.